Bueno, una vez creado nuestro diagrama, nuestras clases, perdón, vamos a irnos al diagrama. Acá vamos a darnos cuenta que tenemos un método que se llama calcular precio. Sabemos que una llamada departamental y una llamada local obviamente va a tener, dependiendo de la duración de la llamada, va a tener un cálculo del precio. Solo que ese cálculo, viendo las propiedades acá, se calculan de diferente forma. ¿Por qué? Porque una llamada departamental, los precios varían según la franja, que en este caso hace referencia al horario en que yo haga la llamada. Por ejemplo, podríamos decir que el costo de una llamada que es de lunes a viernes en un horario de 6 de la mañana a 10 de la noche tiene un costo de precio 1. Si la llamada es de lunes a viernes a partir de las 10:01 o 1 segundo a las 5:59 de la mañana con 59 segundos, esa va a tener un precio 2. Y si la llamada fuera un fin de semana, estamos hablando sábado y domingo, que arranca desde las 6 de la mañana en punto a las 5 de la mañana y 59 minutos del día lunes, entonces va a tener un precio 3. Eso nos da a entender que los cálculos son totalmente distintos, pero que ambas clases definen ese método que se llama calcular precio. Poniendo en contexto lo que es la abstracción, vamos a decir que esta clase va a ser una clase abstracta. De hecho, la tenemos que indicar en nuestra definición de clases. Acá la colocamos como abstract. Entonces ya estamos diciendo que esa clase es una clase abstracta y que no se puede instanciar. Es una de las características principales de las clases abstractas. Eso es así porque también, o sea, no tiene sentido crear un objeto de la clase llamada, porque realmente pues no sabemos si es una llamada local o departamental, a menos de que la instanciemos de las clases hijas. Pero eso es un tema que vamos a ver más adelante. En este caso, vamos a determinar que acá vamos a hacer uso de un método que se va a llamar calcular precio y que este método va a ser un método también abstracto. Los métodos abstractos se definen en las clases abstractas, obviamente tiene que ser una clase abstracta, pero que su implementación no va a depender o no se va a generar en la clase padre, sino que la implementación va a depender de las clases hijas. Y eso tiene lógica porque, como hemos dicho, el cálculo para ambas llamadas son totalmente distintas y esas se van a definir en cada una de ellas. Al definir un método abstracto, solo se define acá, pero como se hereda la clase departamental y la clase llamada departamental y llamada local heredan de la clase llamada, estas van a tener que sí o sí implementar ese método. Entonces vamos a verlo a continuación. Vamos a crear este método. Entonces vamos a colocarle acá public abstract. ¿Sí? Va a devolver un double y se va a llamar calcular precio. Así, calcular precio. Vamos a tenerlo acá y solo definimos el método. Acá podemos seleccionar esta opción que dice salvar todo y autosalvar. Si ponemos acá, todos los cambios que hemos hecho se salvan automáticamente. Aquí me marcan rojo las clases porque obviamente acá, si nos damos cuenta, acá me tira un error y me dice que la clase llamada departamental no implementa un miembro abstracto heredado que se llama calcular precio. O sea, no lo implementa lo que les decía. Entonces acá implementamos ese método, public override, que significa sobreescribir. Vamos a sobreescribir el método que me devuelve un valor en double, o sea, con decimales, y se va a llamar calcular precio. Y acá, pues sí, ya tengo que definir, en este caso, mi estructura. En este caso, como hemos dicho, que dependiendo de la franja que tenga, así va a ser el valor. Entonces vamos a decir que si la franja, voy a colocar acá this.franja es igual
a 0 significa que es una llamada que se generó de lunes a viernes, un horario de 6 de la mañana a 10 de la noche. Entonces ese tiene un precio. Entonces el cálculo de esto va a ser de la siguiente forma. Vamos a crear una variable acá que se va a llamar resultado. Va a ser de tipo doble. Va resultado. Es igual a 0. Vamos a ponerle. Este acá, este var resultado, esta palabra reservada var, prácticamente es como decirle que vamos a crear una variable y no es necesario definir el tipo de dato. Podemos generarlo así o definir el tipo de dato también. O sea, en ambas formas funciona. Una de las formas más prácticas y que la mayoría de desarrolladores en C# utilizan es esta instrucción par. Lo podemos utilizar así. En nuestro caso, para hacer más, tener más énfasis en la explicación, vamos a ponerle que va a ser un tipo double. Más adelante vamos a utilizar la situación o la definición que les he mencionado con par. El resultado va a ser igual a precio a this, que es una variable de instancia, que voy a hacer referencia a la propiedad y la voy a multiplicar por this.duración. This.duración. Esta propiedad duración, si se dan cuenta, no está dentro de la clase llamada departamental. Si se dan cuenta, acá no está. Pero por herencia, esa propiedad duración, como es público, se hereda a la clase llamada provincial. Es por eso que yo puedo hacer uso de esa variable acá. Entonces acá yo puedo darle un return, resultado. Eso me va a ayudar para que se me quite ese error. Ahora, ¿qué pasa si la llamada está en un horario de lunes a viernes y en un horario de 10 y 1 minuto y 1 segundo a 5 de la mañana con 59 minutos y 59 segundos? Va a tener entonces, vamos a decir que la franja, en este caso, si es igual a 1, vamos a decir que el cálculo del resultado va a ser igual a this.precio 2 por this.duración. Ok, listo. Ahora, ¿qué pasa si la llamada ahora fue un fin de semana? O sea, significa que si la franja fue el día 2, perdón, tipo 2, entonces vamos a decir que el resultado del cálculo va a ser igual a this.precio 3, ¿sí? Por this.duración. Y ahí ya tengo definido los cálculos, diferentes cálculos que dependiendo de la franja, así los voy a calcular. Entonces ya tenemos nuestro método calcular sobrecargado. Ahora lo vamos a hacer con llamada local. En nuestro caso, pues acá no había mayor problema. Vamos a decir que va a haber un double. Se llama calcular precio. Y en calcular precio vamos a decir que el resultado, aquí de una vez vamos a poner un return. Y vamos a poner que this.precio, vamos a multiplicarlo por this.duración. Alguno puede decir, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre escribir entre mayúsculas y minúsculas? Da lo mismo. En este caso, como la propiedad, ¿sí?, está dentro de la misma clase, o sea, sí es válido utilizarlo. Pero una buena práctica es no hacer referencia a la variable privada, sino que directamente a la propiedad. Es por eso que lo ponemos, lo ponemos en mayúscula para hacer referencia a la propiedad. Porque si acá hiciéramos en minúscula, aquí estamos diciendo que esta propiedad, esta variable existe en esta clase, y no es cierto. Existe, pero en la clase llamada, pero si se dan cuenta, esa variable es privada para la clase. Si yo quiero tener acceso a ella, pues tiene que ser por medio del encapsulamiento con la propiedad llamada duración. Entonces esa es la diferencia
de colocarle mayúsculas y minúsculas. Entonces ahí ya tengo prácticamente ya definido el cálculo para esa clase. ¿Okay? Entonces ya cumplimos con estos dos métodos. Ya vemos que utilizamos un método abstracto, que su implementación se hizo en cada una de las clases y cada una de ellas fue de forma distinta. Esos son los métodos abstractos. No siempre debemos de implementar los métodos abstractos, sino que es una forma de desarrollo que nosotros podemos aplicar en alguna necesidad que encontremos o algún ejemplo como estos donde tenemos que aplicar estos conocimientos. Pero no es siempre, depende mucho del análisis que yo haga. Luego tenemos acá dos métodos que llama toString. Esto ya más adelante se lo voy a explicar porque es así. Y con esto ya prácticamente tenemos el 90% de nuestro ejemplo ya desarrollado. Ahora vamos a hacer un poco de código acá en nuestro programa principal y vamos a hacerlo de la siguiente forma. Vamos a importar las clases que hemos creado, que en este caso estas clases están en un namespace. Este namespace fue el que tenemos acá, podemos utilizar este. ¿Para qué me sirven los namespace? Para clasificar de una mejor forma nuestras clases, para que nuestras clases no estén en un solo esquema, sino que estén bien clasificadas. Para eso nos sirven los namespace. Entonces vamos a importar aquí estas clases y ahora vamos a hacer uso de ellas. En nuestro caso vamos a crear acá, vamos a borrar esto y vamos a crear una clase llamada departamental. Vamos a ponerle acá depto, llamada depto igual a new llamada departamental. Voy a crear un objeto de este tipo y ahora le voy a setear los parámetros. Llamada departamental.set, perdón, franja va a ser igual que, vamos a decir que esta llamada fue de lunes a viernes en un horario de 6 de la mañana a 10 de la noche. Entonces vamos a decir que la duración, llamada depto.duración, fue de 10 minutos, ¿sí? Y vamos a definir que también el precio, como sabemos que es la franja 0, vamos a decir que el precio va a ser de 1.50, va a ser la llamada, ¿verdad? Ok, tenemos definidas esas propiedades y ahora vamos a definir una llamada local. Llamada local. Entonces vamos a poner acá llamada local es igual a new llamada local. Y en este caso, pues aquí no tenemos mucho que hacer más que hacer lo siguiente, decir que la llamada local va a ser igual a punto, va a ser la duración, va a ser de 5 minutos y el precio de esta llamada va a ser de, vamos a decir que el precio de estas es un estándar, son 0.96 centavos de lujo. Vamos a hacer otra llamada local. Otra local es igual a new llamada local. Acá ya tenemos este. Vamos a también a definirle la duración. Este fue 25 minutos y el precio fue de, habíamos acordado que va a ser de 96 centavos el minuto. Ok, listo, ya tenemos nuestras llamadas. Ahora, esos objetos están creados, existen en alguna parte de la memoria heap y lo que vamos a hacer es
agregarlos o ingresarlos en una colección en donde puedan estar organizados, donde puedan estar agrupados para que después yo las pueda manipular. Para este caso vamos a hacer uso de la system, de la namespace system collection.generic. Vamos a importar esta clase y vamos a crear una clase acá, una lista que le voy a decir que va a ser de tipo llamada. Le vamos a poner llamadas realizadas. Va a ser igual a new list. Y acá vamos a colocarle acá esta parte. Ahora esas llamadas realizadas vamos a agregarlas. Vamos a crear aquí una llamada depto. Llamadas realizadas. Vamos a agregar acá llamada local. Y vamos a agregar la última, que es una llamada realizadas. Y vamos a agregar la otra, que sería la otra llamada. Otra local, perdón. Muy bien, entonces si nos damos cuenta, creamos una lista, pero la lista no la definimos del tipo de dato exacto que es cada una de ellas, sino que la definimos del tipo de la clase padre. Sabemos que una llamada local y departamental heredan de la clase llamada, por lo tanto, al momento de crear esta lista y agregarlos en cada una de ellas, no nos genera ningún error y lo acepta. ¿Por qué? Porque estos objetos, aquí viene el principio del polimorfismo, que están tomando dos formas. En este caso sería un objeto de tipo llamada local y también un objeto de tipo llamada. En este caso la lista le importa que tome la imagen o que tome la forma en ese momento del objeto de tipo llamada. Y con eso se puede agregar a la lista sin ningún problema. Entonces acá ya tenemos agrupada una lista y en el siguiente video vamos a explicar cómo podemos hacer para generalizar un poco más la lista y también qué pasa si definimos la lista de un tipo de dato en específico que ya sea local o departamental.